Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nuestra cita era a las 3 en punto, pero he tenido problemas con la conexión impresionante a internet. Me tocó moverme como por todo el edificio donde estoy para poder empezar. Casi que me tocó salirme, pero bueno, acá estamos. Hola a todos los que se empiezan a conectar en este momento. Gracias por estar acá, gracias por estar en este espacio. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar compartiendo ahorita un tema muy, digamos que muy interesante, algo que de pronto tenemos muy cerca todo el tiempo, eh, pero que a veces no le prestamos como la atención correspondiente y sobre todo no tenemos el tratamiento indicado. A veces cuando estamos como pendientes todo el tiempo de nuestro peso, obsesionados, cuando nos da temor subir de peso y no sabemos por qué, cuando comemos y de pronto sentimos como esa culpa que no sabemos ni siquiera cómo explicar, cuando estamos obsesionados con las calorías, ¿tendrá todo eso que ver con un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Ustedes qué creen? Hola Luisa. Hola, creo que es Stephanie, ahí me corriges. ¿Cómo están? Cristian, hola, hola. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, una psicóloga que nos acompaña desde Santo Domingo, que va a estar hablando este tema con nosotros porque creo que el abordaje, como les mencionaba hace un momentico, pues debe ser integral, ¿no? Cuando de pronto estamos frente a un trastorno de la conducta alimentaria, indiscutiblemente es un tema que requiere muchísima atención y yo creo que hay como una línea muy delgada entre precisamente si estamos frente a un trastorno de la conducta alimentaria o es algo que de pronto podemos corregir nosotros o es algo normal, un comportamiento o una tendencia natural de nosotros los seres humanos. Hemos estado leyendo las preguntas que nos dejaron. Muchas gracias por contestar esas preguntas que hicimos a lo largo de esta semana, hace algunos días. Y también hemos estado revisando las encuestas, porque de ahí vamos a sacar como mucho material para poder hablar durante esta hora. Aquí veo que Joanny, que es la psicóloga que nos va a acompañar el día de hoy, se acaba de unir, entonces la voy a invitar. Para estar. Yo creo que ahí ya eh, se debe estar uniendo. A mí la verdad este tema de los envíos me habla, pero sí, aquí está Joanny. Hola Hola, ¿cómo Joanny, estás, ¿cómo Diana? estás? Bien, ¿y tú? Bien, mucho gusto, por ahí derecho, ¿no? Porque no nos conocemos, es la primera vez que hablamos, pero Igualmente, un placer. la espacio. Esto es algo que hemos hecho como con mucho cariño para todos los seguidores de esta cuenta y quisimos contar con tu apoyo porque sabemos que es un tema, la verdad, bastante común, que como les decía ahora cuando empecé el en vivo, pues que a veces como que no sabemos si realmente estamos frente a un trastorno de la conducta alimentaria, si a veces de pronto esa sensación de culpa permanente, si a veces de pronto como estar cuestionándonos qué es lo que comemos, contando calorías, obsesionados con ese tipo de cosas, ya cruza esa línea, esa barrera tan delgadita que hay ahí entre una conducta normal, una tendencia normal de nosotros los seres humanos, o si se convierte en un trastorno de la conducta alimentaria. Les comentaba, no sé si alcanzaste de pronto a escuchar que hemos revisado las encuestas, las respuestas que nos han compartido y también las preguntas que nos han dejado. Y Sí. sobre eso vamos a estar hablando hoy. Voy a saludar a todos los que están por acá. Les pido excusas una vez más por esos 10 minuticos de retraso, pero te digo, Joanny, que me tocó moverme por toda la oficina porque no encontraba buena señal, cosas que pasan Me siempre, pero bueno, imagino, me imagino. acá estamos. Yo quisiera que te presentaras para las personas que están en este momentico en este espacio, que les contaras quién es Joannis, Joannis o Johanny, Johannis o Joanny. Joanny, quién es Joanny, y bueno, toda tu trayectoria y el apoyo que nos vas a brindar hoy en esta conversación. Claro que sí. Bueno, para los que se van integrando, mi nombre es Joanny Nova, psicóloga clínica. Tengo ya unos años ejerciendo la profesión. He tenido algunas formaciones a nivel de temas de depresión, suicidio y sexualidad. En la actualidad estoy ofreciendo consultas de manera virtual, aquellas problemáticas que tienen que ver con depresión, ansiedad,
dependencia y codependencia emocional, dificultades en las relaciones interpersonales, entre otras situaciones que obviamente pudiesen darse a nivel emocional en la persona. Básicamente eso es un pequeño resumen Ajá. a nivel profesional y laboral. Un magnífico resumen y nuevamente en nombre de todo el equipo agradezco que estés acá en este espacio con nosotros donde podamos compartir y sobre todo tratar de aportarle a esas personas que de pronto tienen esas sensaciones que Exacto. estaba describiendo hace un momento y que ojalá puedan encontrar como una guía, un primer paso, una orientación. No, y también pues poder aclararle algunas inquietudes, porque muchas veces la persona piensa que tal vez por presentar un síntoma, tener una conducta o X comportamiento, pueden llegar a pensar que están padeciendo de un trastorno, cuando realmente no es así, porque para una persona tener un trastorno necesita cumplir con ciertos criterios, tanto de tiempo, duración, intensidad, como cierta sintomatología que debe estar presente. Exactamente, totalmente de acuerdo con eso que acabas de mencionar. Bueno, para las personas que están llegando en este momento les damos la bienvenida, gracias por estar acá con nosotros en este espacio. Yo aprovecho también para presentarme, mi nombre es Diana Córdoba, yo soy Health Coach del Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. También hago algún tipo de asesorías, sobre todo relacionadas con ayuno intermitente. He tenido la oportunidad de hacer algunos talleres, charlas, conferencias orientadas obviamente hacia la nutrición holística y soy voluntaria en la ciudad de Cali de una fundación de mujeres con diferentes tipos de cáncer a quienes brindo apoyo como a través de ese tipo de nutrición holística para que tengan como un refuerzo, un complemento en todos sus tratamientos oncológicos y ayudarlas como a superar todo ese proceso de la mejor manera, de la manera más armónica posible. También es un pequeñito resumen de mi perfil. Bueno, Joanny, ahora sí creo que entremos como en materia. No sé si déjame poner el tema para claro, fijarlo. Perfecto, sí. Adelante. Yo les decía ahorita que a mí esto la verdad me habla, pero si lo pones, pues perfecto para que ya las personas que les queda ahí grabado se orienten como con mayor facilidad. Sí, para que así cuando vayan entrando, pues puedan. Exacto. Bueno, hoy nos ha traído acá un tema que, como les hemos mencionado ya, pues es bastante común y es ese temor como a subir de peso y cuando está asociado o no a un trastorno de la conducta alimentaria. Y pues, ¿quién mejor que tú para definirnos precisamente ese tema? ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria, Giovanni? Mira, los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos básicamente se caracterizan por un patrón donde la alimentación de la persona se ve afectada, se ve perjudicada. Y obviamente esto va acompañado de un comportamiento donde la persona pues puede experimentar ya sea rechazo, ya sea evitación, ya sea sentimientos de culpa en torno a la alimentación. Eso es más o menos como para describirlo de una forma un poquito llana, no adentrarnos mucho en una descripción muy técnica, pero los trastornos de la conducta alimentaria tienden a ser un poquito más frecuentes en las mujeres, de acuerdo con algunas estadísticas. Esto no quiere decir que no se pueda manifestar en los hombres, se puede dar el caso, pero tiende a ser más frecuente en las mujeres, pues somos más propensas a tener ese nivel como de presión en cuanto a la apariencia física, en cuanto al peso, producto de muchos estereotipos, de las informaciones que hemos recibido de los medios y todo eso. Entonces, eso de una manera u otra, pues es lo que empuja a la persona o es uno de los motivos y las razones que puede desencadenar o puede originar un trastorno de la conducta alimentaria, básicamente. Ya, y en ese orden de ideas, según lo que nos acabas de explicar, esa definición general, ¿cuáles podrían ser como esos trastornos más comunes? De pronto existen muchos, pero creo que podrían clasificarse unos que se dan como con más fuerza, que hay una mayor tendencia, y otros que no. ¿Cuáles podrían ser como esos más frecuentes?
Bueno, de acuerdo con el manual de clasificación de los trastornos mentales, el DSM-5, existen 6 tipos de trastornos de la conducta alimentaria, pero los más comunes, los que más se ven en consulta con mayor frecuencia, son la anorexia y la bulimia. Son los que Ajá. se ven con más frecuencia. Y también uno que se ha vuelto, digamos, que se ha incorporado a ser frecuente, el trastorno por atracones. Ujú. Exacto. Mira que de ese precisamente te quería hablar y te quería preguntar, porque a mí me parece que ese es como un arma de doble filo, ¿no? Digamos que Ujú. cuando uno está en un evento social, por solamente citar un ejemplo, y por ejemplo Ajá. en la mesa hay diferentes tipos de snacks, papitas, postres y demás, cuando uno, porque lo digo porque obviamente a mí también me pasó, por supuesto, come de manera desmedida, este tipo de cosas que definitivamente uno no tiene un límite, casi que uno se va de la mesa o se retira es cuando ya se acabó lo que está ahí servido, uno no puede tener como ese control, pero eso es normal, o sea, eso es socialmente aceptado, no sé si sea el término indicado, nadie te va a decir, cuidado que te estás comiendo 75 papitas, te acabas de comer 75 papitas, o sea, nadie te va a decir eso. Y eso es como muy frecuente, ¿no? Y puede ocurrir o frente a otras personas, así en un evento como te lo estoy diciendo, o también está el otro aspecto que es cuando la persona tiene este trastorno sola, que va y abre su alacena, su nevera y casi que la desocupa. Sí, de hecho es de las características principales de ese trastorno, es que la persona va a tener episodios de atracones. ¿A qué llamamos atracones? Básicamente se caracterizan porque la persona va a tener una ingesta de alimento durante un tiempo determinado, por ejemplo 2 horas, que va a ser superior o excesiva en comparación con otras personas en situaciones similares o en circunstancias cotidianas. Ajá, Entonces, la persona experimenta una sensación de que está perdiendo el control, no tiene dominio de lo que está comiendo, de la cantidad que está comiendo, ni de la intensidad con la que está comiendo. ajá. Muchas veces estas personas experimentan un sentimiento de culpa, de vergüenza, incluso se sienten deprimidos al finalizar pues el atracón como tal. Hay algunos que obviamente lo pueden realizar en presencia de otros, mientras que por su lado otros pues prefieren hacerlo a solas. Pero la característica principal es eso. Come de una forma rápida, normalmente la comida que ingiere es comida poco saludable, o sea, hablamos de comida chatarra, en grandes cantidades, comidas que aportan un gran nivel calórico a la persona y básicamente pues experimenta estos síntomas, como esta retroalimentación, se pudiese decir, ese review de la comida, que entonces le genera un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza debido Exacto. a la conducta que ha llevado a cabo. Ajá, sí, como el pensar en que no se ha hecho algo correcto o Exacto. enjuiciar, la misma persona tiende como a emitir un juicio sobre lo que acaba de hacer, ¿no? Y Ujú. centrándonos un poquitico en este tipo de trastorno, ya vamos a hablar, por supuesto, de los otros dos que son los más comunes que has mencionado, pero centrándonos en este tipo de trastorno, ¿cuándo se podría como decir, ya se cruzó la línea de esa tendencia normal o lo que podemos hacer nosotros en cualquier, digamos, momento de esparcimiento, de compartir con la familia, y cuándo en realidad este por atracón que es tan fuerte y sobre todo tan difícil de identificar, cuándo se convierte en un trastorno? Se convierte en un trastorno cuando estas conductas de comer así de una forma muy excesiva y en grandes cantidades tienen una duración aproximada por lo menos de un mes a 3 meses. Ajá, Ya cuando la persona entonces ha experimentado estos atracones, mínimo una vez por semana durante ese ajá, tiempo, y vemos que obviamente hay un aumento de peso circunstancial, se puede ver afectado su salud física debido a la ingesta de estos alimentos, pues ajá, entonces es necesario pues poder hacer un acompañamiento de esta persona, un acompañamiento integral, no solamente a nivel psicológico y psiquiátrico, sino también a nivel nutritivo, incluso a ajá. nivel médico también o endocrinológico, dependiendo del tipo de caso que sea. Muchas veces, ¿qué sucede con estos trastornos?
sobre todo en lo principal es esos tres, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que la persona no reconoce que tiene el trastorno. Aunque Exacto. no solamente sucede en los trastornos de la conducta alimentaria, pero esto suele ser común porque hay una alteración en la percepción en cuanto al peso y a la constitución del cuerpo como tal. Entonces la persona no reconoce tal vez que está pasando por ese tipo de trastorno y muchas veces la identificación del trastorno como tal se lleva a cabo a través de los familiares. Normalmente es el familiar que se da cuenta de que algo anda mal, de que la forma de la alimentación no es del todo normal o como se esperaría que sucediera. Y estos son los que toman en principio la iniciativa de buscar ayuda. Exacto, sí, eso era algo que también te iba a preguntar más adelante, te anticipaste de pronto un poquito, me parece excelente, pero devolviéndome un poquitico más lo que acabas de mencionar, es que el abordaje, y esto es también como mensaje, como en paréntesis, el abordaje debe ser integral, porque yo he percibido también con personas pues muy cercanas con quien hablo frecuentemente de temas de alimentación, y es que digamos que se realiza un manejo inadecuado. Y no tanto inadecuado porque la persona que lo brinde lo haga de mala manera, no, sino porque se hace a media, se hace parcial. A veces se atiende solamente un solo aspecto, desconociendo que de pronto un trastorno puede afectar diferentes aspectos, no sé si llamarlo de la vida de la persona que los Sí, padece. sí. Entonces, lo que acabas de mencionar es súper importante, o sea, el abordaje psicológico, si es necesario el abordaje psiquiátrico, por parte de un médico endocrino también, por supuesto, porque digamos que el mayor impacto va es a las hormonas, el sistema hormonal absolutamente descompensado y más por la razón que acabas de comentar hace un rato, y es el tipo de, la verdad a mí no me gusta llamarlo comida, pero pues se conoce como comida chatarra, yo les digo es como carbohidratos sintéticos, o sea, todo lo que venden que es procesado o ultraprocesado, que venden como si fuera comida. Todo este Exacto. tipo de cosas lo que hacen es atacar inmediatamente el ambiente hormonal de la persona, son disruptores hormonales y hacen que el daño sea aún más grave, aún más severo. Entonces, Exacto. eso que acabas de mencionar hace un momento, pues indiscutiblemente es para resaltar. Y lo otro que quería, antes de que se nos vaya quedando como atrás, es preguntarte por los dos primeros trastornos que mencionaste, la bulimia y la anorexia. ¿Cómo podrían describirse esos dos tipos De de trastornos? trastornos. Ajá. Mira, básicamente en la anorexia lo que existe es una restricción a la ingesta energética de alimentos. Esta, esta restricción pues lleva a una necesidad significativa de no asumir peso, de no ganar peso o perder peso en su defecto. Y aquí también básicamente hay una percepción errónea o distorsionada en cuanto al peso o la constitución corporal como tal. Es importante distinguir que dentro de la anorexia pueden existir dos tipos, que es el tipo restrictivo, donde la persona se va digamos, a encaminar más por hacer dietas o hacer ayunos de manera indebida o llevar a cabo un ejercicio excesivo, siempre con el objetivo de perder peso o no ganar peso. Y luego entonces está el tipo conductas compensatorias como purgas, así mismo se llama, tipo purgas, donde la persona pues va a utilizar, perdón, la persona va a utilizar laxantes, diuréticos, El famoso enemas, DISO. Ajá. exacto. Todo lo que le permita pues poder mantener su cuerpo a un nivel, obviamente a nivel de salud, riesgoso, pero que le permita no subir de peso. Básicamente esa es la característica principal. Hay una restricción alimenticia, es decir, yo trato de no comer, evito comer, trato de comer lo menos posible, me restringo de la comida, en vez de, por ejemplo, comerme tal vez, qué sé yo, un pedazo de pechuga, ensalada, no, solamente me voy a comer el cuarto de la cantidad de ensalada. Voy a restringir la comida y a disminuirla. Y obviamente esta persona, al verse al espejo,
al verse a sí misma, se percibe como una persona gorda, aunque físicamente esté en un peso sumamente bajo. Y una Ajá, de sí, las cosas que de hecho se trabaja en terapia con este tipo de personas, con este tipo de pacientes, es eso, trabajar la autopercepción que la persona tiene de sí mismo, ujú, acerca de su peso y de la constitución del cuerpo como tal. importantísimo. Y En frente a cuanto, la bulimia, ujú, sí, allá iba. En cuanto a la bulimia, ajá, pues podemos decir que en este caso la persona lo que hace es que ingiere alimentos de manera descontrolada, muchas veces bajo un episodio de atracón. O sea, la persona va a comer de manera desmedida, rápidamente, y va a tener la sensación de no poder controlar lo que está comiendo, la cantidad que está comiendo. Pero entonces, luego de que finaliza la ingesta de alimentos, entonces pasa a la conducta purgativa, el comportamiento purgativo, ajá, donde lo que hace es utilizar laxantes o utilizar diuréticos, enemas o cualquier otro tipo de sustancia que pueda entonces sacar de su hacer que cuerpo, esa ¿no? persona elimine, como quien dice, todo ese alimento. Y obviamente también el principal, la principal conducta compensatoria, que es el vómito autoprovocado. Correcto. Aquí quería aprovechar, hagamos un paréntesis, yo quería dejar como las preguntas al final, pero nos están Ujú. haciendo una que va muy al caso de lo que estás comentando y es cómo se puede mejorar la percepción de uno mismo sobre su cuerpo, que lo citabas como el ejemplo de la anorexia. ¿Cómo se Ujú. realiza el abordaje en ese sentido? Si es una persona que tiene algún tipo de estos trastornos, como dije en su momento, se va a trabajar ya a nivel de terapia cognitivo-conductual para entonces modificar esas percepciones y esos pensamientos. Si es una persona que lo que tiene es una autopercepción, digamos, errónea o distorsionada, se trabaja entonces a nivel de poder mejorar su autoestima, su autoconcepto, cómo se ha forjado esa autoestima en sí pues llevar a cabo prácticas que permitan que esa autoestima mejore para de esa manera entonces mejorar esa percepción que la persona tiene de sí misma. Ajá. Muchas Yo, veces esa percepción tiene mucho que ver con básicamente experiencias que se hayan vivido, situaciones a las que se haya sido expuesto, que se asocia. sentimientos, sensaciones que muchas veces pues se han vivido en todo el trayecto de la vida y es lo que se va acumulando y es lo que va forjando de una manera u otra la autoestima. Ajá, Entonces, por eso es importante hacer un abordaje, digamos, bastante profundo en las correcto. personas que tengan este tipo de situación. Y yo te quiero preguntar algo porque yo soy muy respetuosa del médico, del rol del médico, del profesional de la salud, médico Ujú. o psiquiatra, en este caso puntual, también por supuesto del psicólogo. Yo soy muy dada a que las personas busquen la asesoría y el tratamiento, digamos, adecuado e integral. Pero no podemos negar que existe como la otra cara de la moneda y es que siempre existe algún tipo de temor o de resistencia de admitir que uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, no es fácil decir, voy a pedir una consulta porque vomito Y créeme permanentemente. que esto sucede no solamente con los trastornos de la conducta alimentaria, sino que sucede Ajá, con todos los trastornos. exacto, Para exacto. la persona que tiene el malestar, que tiene la Ajá, dolencia, que tal vez no sabe en ese momento que es un trastorno, pero muchas veces al momento que llega a consulta, que es evaluado, ya sea por psicólogo o psiquiatra, y se determina que tiene un trastorno, la persona en principio entra en una fase de negación porque correcto. como hay tantos prejuicios en torno a Ujú, la salud mental, el tener o padecer un trastorno, la persona lo ve como, ay, lo último, ya no voy a poder seguir haciendo mi vida, me van a catalogar juzgar, o a me señalar. van a acusar o a señalar. Ujú, Y básicamente yo diría que la ventaja, por así decirlo, en cuanto a otras enfermedades, es que los trastornos mentales no se ven y que ya pues podemos estar un poco más tranquilos de que se habla de salud mental y algunas personas ya entienden la importancia de la salud mental y ven ir a terapia o tener un trastorno como algo totalmente normal, como algo que le puede suceder a cualquiera. exacto, exacto.
Y lo que te quería preguntar era, cuando una persona tiene como ese temor, esa resistencia, acudir a la persona adecuada pues para que le atienda su trastorno, ¿qué herramientas, pero ha despertado pues su conciencia, sabe que de pronto puede estar en ese tipo de trastornos, ¿qué herramientas puede tener? ¿A qué puede acudir como para iniciar de pronto o dar un primer paso de autosanación, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué Repíteme la podría, pregunta. cuando, por ejemplo, una persona sabe, reconoce que tiene algún tipo de trastorno, pero aún le da temor de dar ese paso para acudir al profesional y de realizar el abordaje del que estamos hablando, ¿qué herramientas podría tener para tratarse por sí mismo, como para poder dar ese primer paso? ¿Qué le recomendarías tú? No sé, un libro, acudir a, no sé, procesos de meditación. ¿Qué podría hacer esa persona por ella misma? Todo va a depender, porque ¿qué sucede? Hay trastornos que tienden a ser crónicos. Cuando hablamos de trastornos crónicos, son Ajá. aquellos que de una manera u otra van a necesitar un acompañamiento muy seguido, además de medicación. Entonces, si tú, por ejemplo, estás pasando por un episodio por ponerte un ejemplo, un episodio depresivo Sí. o un episodio de ansiedad que puede estar dado pues por alguna situación X, por un evento que sucedió, pues digamos que cuando ese evento mejore, probablemente tu malestar o tu estado anímico puede mejorar. Ahora bien, cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, es difícil que la persona pueda salir por sí sola de ese proceso. ¿Por qué? Okay. Porque como hablamos hace un momento, hay una autopercepción que está errónea, que está distorsionada. Entonces, yo de este lado, a pesar de que tengo un bajo peso, tengo una deficiencia nutritiva, esto me está afectando a nivel fisiológico en otras partes, aún así yo no entiendo ni veo que tengo una dificultad y que Exacto. mi conducta ahora mismo, lo que estoy haciendo, me está provocando un daño. Entonces, sobre todo en este tipo de trastornos es necesario atención psicológica, psiquiátrica, de parte de médicos, nutricionistas, es integral y lo Exacto. más que pudiese hacer esa persona es, digamos, buscar apoyo a través de sus familiares, personas cercanas, que le pudiesen orientar y encaminar a buscar la ayuda adecuada, porque no te puedo decir que tal vez un familiar pudiese solucionar esa situación o pudiese darle herramientas de solución, o que tal vez un libro lo va a ayudar a cambiar de opinión, no necesariamente. El libro es un recurso que podemos utilizar en terapia para, digamos, para darle herramientas al Ajá. paciente, pero no va a proporcionar esa mejoría como tal que le va a dar el proceso terapéutico en sí. Ok, sí, importantísimo eso, porque a veces de pronto pensamos eso, ¿no? O sea, podemos nosotros mismos hacer algo por nosotros mismos, me da pena, me da miedo, me da temor, donde el médico, donde el psicólogo, lo puedo hacer algo por mí mismo. Entonces, en este contexto es claro que el abordaje integral por parte del profesional de la salud es indispensable. Creo que esa es una muy buena respuesta, sobre todo que invita como a la responsabilidad también, ¿no? A no hacer las cosas como, o sea, a solucionarlas de la mejor manera posible. Y de la manera adecuada. Exacto. Eh, te quería preguntar, antes de esta pregunta, ya aquí nos han preguntado dos veces sobre manejar la ansiedad por comer. Así que, ¿cómo se puede manejar la ansiedad? Y antes de que la contestes, de pronto si se me pasa alguna pregunta, vuélvanla a hacer, porfis, que este espacio es para ustedes y esperamos que todas las preguntas que tengan les puedan quedar resueltas o los pueda orientar en algo. Entonces nos están preguntando que cómo se puede manejar la ansiedad por comer. Qué le dirías a esta persona, Joan? Antes de esa pregunta, vi que había otra que decía, ¿Cuál? ¿es posible concientizar desde la Ay, infancia a la autoaceptación? toda la razón, sí. Sí, yo diría que más que concientizar sobre la autoaceptación, es concientizar acerca de poder desarrollar una relación sana con la comida. Porque Ajá. también muchas veces el origen de estos trastornos de la conducta alimentaria tiene que ver con eso, con el tipo de relación que yo llevo con la comida, si es una relación donde me hace sentir culpable, si es una relación donde me genera tristeza,
donde me genera culpa por comer un alimento indebido. Entonces, Exacto. más que llegar a un punto de autoaceptación, desde la infancia podemos ir trabajando el poder desarrollar de una forma adecuada esa relación con la comida y pues obviamente trabajar la autoestima porque vemos que es una de las cosas que se ve afectada, tanto la autoestima como la autopercepción del cuerpo y de la composición del cuerpo como tal. Exacto, y más de pronto en un ambiente hostil en el que pueden estar los niños permanentemente, ¿no? Porque igual son niños, hacen, no sé, alguna crítica del Ujú. cuerpo del compañero y demás, entonces creo que el problema se puede hacer como mucho más grave, ¿no? En ese sentido. Sí, y muchas veces esa crítica no viene de una persona de afuera o de un compañero de un amigo, muchas veces viene de un familiar cercano. Incluso puede ser de la mamá, De puede los ser mismos del padres. papá, de los mismos hermanos. Entonces, Ajá, ahí es todavía un poquito más complejo poder trabajarlo, porque entonces también hay que trabajar la relación con los familiares. de acuerdo. Con respecto a la pregunta de De la ansiedad, manejar cómo la ansiedad, manejar la ansiedad por comer, ¿sí? esto es, digamos, como el, como lo más frecuente que se ha visto, sobre todo en este tema de la pandemia. Sí, Porque la pandemia, de una forma u otra, o el COVID como tal, ha detonado ciertos síntomas, ciertas situaciones que estaban escondidas, que la persona desconocía que tenía. Y esto, pues, al verse en confinamiento, al verse en una situación encerrada, pues los ha detonado. ¿Qué sucede con la ansiedad? La ansiedad de entrada se puede considerar como una emoción como la tristeza, una emoción como la alegría, como el enojo. Pero ¿cuál es la costumbre que tenemos cuando sentimos ansiedad? Que tratamos de reprimirla, evadirla, taparla, tratar de echarla a un lado y entonces voy a hacer algún tipo de conducta o algún tipo de actividad que me permita pues yo poder canalizar esa ansiedad. Pero ajá, no estoy haciendo una gestión emocional adecuada, porque lo que estoy haciendo es reprimiendo, postergando y trabajando esa ansiedad de una forma equivocada. Lo primero es cuando se presenta el sentimiento o la sensación de ansiedad, ver por qué sucede. ¿Hay algún evento que esté sucediendo que me esté haciendo sentir ansioso, que me esté detonando esta ansiedad? ¿Alguna exacto. situación en específico? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna palabra que haya escuchado, que alguien me haya dicho? Ujú. Y si no hay un motivo, que también es válido, pero ver en ese momento cuáles son mis pensamientos, qué estoy pensando en este momento que me siento ansioso, que me siento ansiosa, cuáles son, digamos, esas manifestaciones a nivel fisiológico. Porque, ¿qué pasa? La ansiedad se puede manifestar de muchas maneras. Algunas personas, por ejemplo, pueden tener palpitaciones, otras Ujú. personas pueden tener taquicardia, otras personas pueden tener la sensación de ahogo en esta parte de aquí de la garganta o que no pueden respirar. Y Ujú. otros, obviamente, pues pueden presentar todos los síntomas. Ajá. Ahora bien, cuando se identifica por qué viene la ansiedad, de dónde viene, lo importante es dejar que esa ansiedad esté presente. Porque siempre la emoción que surge nos va a dar un mensaje de que algo no está funcionando bien, de que algo está sucediendo conmigo o algo está sucediendo en mi cuerpo. Pero como tenemos la costumbre de omitirla o reprimirla, entonces lo que hace la ansiedad es que toma más fuerza, busca una conducta compensatoria, en este caso la comida, porque como la comida genera placer, la comida pues genera la Bienestar. activación Ujú. de ciertos neurotransmisores, obviamente de la alegría, de la felicidad, pues entonces, ¿qué hago? Voy como a trancar la ansiedad a través de la comida y me voy a olvidar de ella, pero voy a comer tratando de buscar esa compensación, ese sentimiento de bienestar. Y muchas veces lo que hacemos es que entonces empezamos a comer desmedidamente. Se lo atribuimos a la ansiedad, claro está. Pero lo importante es, ante todo, ver de dónde viene esa ansiedad, por qué Identificar surge, el detonante, qué ¿no? estoy pensando, identificarla para entonces poder gestionarla. Cuando hablamos de gestionarla es ver qué tipo de actividad yo puedo realizar para canalizar mi ansiedad.
ya sea hablar con otra persona acerca de lo que me está sucediendo, luego de identificarlo, tal vez realizar algún tipo de actividad física que me permita pues canalizar y drenar esa energía. Escribir es una de las técnicas que incluso se utilizan en terapia, una técnica narrativa, o sea, escribir acerca de lo que me está sucediendo, lo que estoy pensando. Es decir, buscar otra alternativa y no solamente ir por la compensación de la comida, porque lo que va a suceder es que la comida va a compensar por un momento, pero luego de que la compensación de la comida desaparezca, esa ansiedad vuelve hacia arriba de nuevo. Exactamente. Te iba a hacer una pregunta antes de hacer como un comentario a la respuesta que acabas de dar, y es, ¿esa emoción puede ser positiva? Porque es que cuando pensamos en ansiedad, por ejemplo, y esta pregunta siempre como que asociamos es como con tristeza, depresión, me pasó algo que no fue como tan chévere y tan bueno, entonces por eso busco como el escudo de la comida, me escondo ahí. Pero por ejemplo, cuando hay euforia o cuando hay compensación con comida, por citar solamente un ejemplo, cuando al niño le va bien en el colegio y los papás lo compensan con algo de comida, si haces esto, te llevo a comer helado, si te portas de tal manera, entonces te compro esto de comer, pedimos pizzas y esto, o cuando la persona de pronto adulta está muy feliz, muy eufórica por alguna otra razón y también busca como esa vía de escape en la comida, ¿eso también se puede dar? Sí, claro, claro. De hecho, sucede que esa era una de las preguntas, de hecho, si no mal recuerdo. Y algunas personas tienden a dejar que sus emociones manejen lo que tiene que ver con su alimentación. Es decir, así mismo como yo, estando en un proceso donde me siento muy triste, puedo recurrir a la comida para buscar una compensación. Asimismo, si me siento muy feliz, pues entonces voy a comer para tener digamos, una doble alegría, tanto la alegría por lo que está sucediendo como la alegría por la comida, lo que me provoca la comida. Y yo diría que, creo que esa es tu área, pero yo diría que lo esencial o lo importante es aprender que no hay alimentos buenos ni malos. Todos los alimentos simplemente son alimentos. La única diferencia es que unos aportan más calorías que otros son más saludables que otros. Pero lo importante es que la persona también pues pueda tener esa relación adecuada, esa relación sana con la comida, de no tener como esa prohibición de que no puedo comer X alimento porque si lo como entonces voy a tener que hacer 1 hora de cardio. No, Exacto. permitirte que el cuerpo pueda recibir todos los nutrientes, claro está, siempre y cuando hacerlo de una forma consciente, haciendo una alimentación consciente, que es uno de los puntos también importantes. Exacto, y eso era algo que precisamente lo que iba a complementar que te mencioné antes de la pregunta, y es que también para manejar, por ejemplo, la ansiedad con la comida, pues no tendría sentido manejar la ansiedad con productos. Aquí la idea es desligarse del consumo de los productos y empezar a consumir alimentos. Una vez yo sano mi relación con la comida, como tú misma lo estás manifestando, y reemplazo esos productos sintéticos por alimentos y busco en ellos densidad nutricional, todos los nutrientes que necesita mi organismo, inmediatamente corto como ese estímulo o esa activación constante de los centros de placer y de recompensa del cerebro. Luego mi sistema hormonal también va a empezar a recuperar como esa señalización natural y me va a dejar de pedir más, porque si yo estoy atravesando por esos episodios de ansiedad donde mi vida de escape es la comida, pues sin lugar a dudas darle más producto sintético y más de lo que depende, que por ejemplo puede ser un helado, un pancake, no sé, un postre, cualquier cosa, un chocolate, un dulce, sobre todo el chocolate que es como, es una tendencia como muy marcada, pues por supuesto mi cerebro va a querer más y cada vez va a querer más. La dosis que yo le di la semana pasada no va a ser probablemente la que yo le voy a dar la semana siguiente o incluso durante 1 o 2 meses más. Siempre la dosis va a ser muchísimo mayor y más cuando estamos hablando de estos productos ultra palatables que literalmente se hacen en un laboratorio precisamente para activar determinados centros de placer y de recompensa del cerebro, donde hasta el más mínimo detalle está pensado el color del empaque, el letrero que tienen, los muñequitos que tú ves, el color, la textura, cómo suena cuando tú lo masticas, qué pasa cuando tú lo ves, si el pastel es esponjoso, todo eso
todos esos detalles no son dejados al azar, todos esos detalles son literalmente construidos en un laboratorio precisamente para eso, porque siempre obviamente la industria va a querer que compres más. Entonces, también para complementar la respuesta que acaba de dar Giovanni, sin lugar a dudas la alimentación, volver a la comida real, a todo lo que nos dio la naturaleza, ahí puede estar una muy buena clave y creería que el camino más certero y más seguro para poder combatir la ansiedad. Si yo reemplazo todo eso por huevos, carne, verduras, vegetales, todo lo que nos fuentes de grasa saludable y demás, pues sin lugar a dudas voy a poder sanar como ese tema de la ansiedad y la dependencia por los productos. No sé Y si te... recordar también que pues muchas veces el tema de tener una alimentación balanceada, una alimentación saludable, no es un asunto de hacerlo por el deseo tal vez de perder peso o de verse de una forma Por X, supuesto. sino que es un asunto de salud. Es un Exacto. asunto de que es por la salud fisiológica y psicológica, porque de hecho la alimentación es un punto importante. Es considerado incluso uno de los autocuidados que como personas nos podemos dar para sentirnos pues mejor. Esto no quiere decir que yo si quiero comerme un chocolate un día, pues no lo puedo hacer. Porque Por también, supuesto. ¿qué sucede? Cuando yo reprimo como ese deseo de querer comerme ese chocolate y digo, no, no me lo voy a comer, pero tengo el deseo de hacerlo. Lo que sucede es lo que tú mencionabas hace un momento, que entonces va a llegar un punto donde yo, mi nivel de ansiedad o desesperación por ese chocolate va a ser tanto que en vez de comprar un chocolate, voy a comprar 3 chocolates y me los Ajá. voy a comer los 3. Sí, así es. Por lo tanto, entonces, lo que hace es que la ansiedad, en vez de mantenerse, digamos, equilibrado o disminuir, lo que hace es que aumenta en ese sentido. Por eso es importante, pues, comer todos los alimentos. Y como tú decías, pues, tratar de que dentro de todos esos alimentos que comemos, pues la mayoría sean alimentos saludables, no procesados, que aporten nutrientes, vitaminas y proteínas a nuestro cuerpo. Exacto, es que justamente cuando se sana la relación con la comida, cuando volvemos a la comida real, digamos que ya en ese contexto, ya el gobierno lo tiene uno, ¿me entiendes? Ya eres tú quien toma la decisión de cuándo quiero disfrutar un helado, algún ultraprocesado, algo que me parezca rico, estoy en un cumpleaños y me quiero comer un pedazo de pastel, dulce, tomarme una gaseosa, etcétera. Ya eres tú quien decide. No es ese impulso el que te lleva a hacerlo, que eso es lo que hace daño. Ahí es cuando esa relación se vuelve dañina y tóxica, cuando después nos metemos en ese círculo vicioso de la culpa, el arrepentimiento, por qué lo hice, por qué elegí esto cuando no tenía que hacerlo. Ya fuera de eso, fuera, habiendo sanado eso, fuera de ese contexto, ya uno puede decir, no, el fin de semana me quiero comer algo rico, voy a salir, voy a disfrutar, me quiero tomar, no sé, alguna bebida, una malteada, algo que digamos que no esté habitualmente en mi alimentación y sé que no me estoy haciendo daño, fisiológicamente también hablando, ¿no? Porque más allá de Exacto. la elevación de los niveles de azúcar en sangre que se reajustará a las pocas horas, pues no pasa nada. Pero si es una persona que de pronto tiene una condición de salud específica, que además le está metiendo este tipo de carbohidratos, que además tiene de pronto está cruzando esa línea delgada de los trastornos de la conducta alimentaria, pues digamos que ahí es donde está como el peligro o esa señal de alerta. Creo Eh, que veo una preguntita por acá que dice, ¿qué alimentos son recomendables para bajar la ansiedad? Yo diría es que la ansiedad, al ser una emoción, al ser, digamos, algo que no es palpable, no es algo que se pudiese tratar con un alimento en específico. Hay algunos nutricionistas que recomiendan que cuando se sienta, por ejemplo, esa sensación de ansiedad, pues tratar de comer almendras o frutas, frutos secos, eh, o realizar algún otro tipo de actividad. Pero es ajá, que lo que sucede con la ansiedad es que es importante evaluar desde dónde viene, lo que mencionamos hace un momento, evaluar desde dónde viene, por qué está ahí, qué es lo que me quiere mostrar, qué es lo que necesito trabajar, tal vez ponerle atención para entonces canalizarla y de esta manera pues
que la alimentación no sea como mi vía para compensar y tratar de mitigar o disminuir esa ansiedad. Ujú. Correcto. Yo, para contestarle también, digamos que aportar algo adicional, yo te diría que en cuanto a alimentos, como lo dice Joanny, pues digamos que es muy difícil mencionar un solo alimento o que, por ejemplo, con el salmón se cura la ansiedad, por supuesto no, pero sí un conjunto de cosas que uno puede integrar de manera estratégica para poder combatirla. Uno, te diría yo, niveles de saciedad. Cuando hay saciedad, no hay ansiedad, indiscutiblemente. Cuando tú comes de manera, cuando quedas absolutamente satisfecho, cuando no comes, digamos, como decimos aquí en Colombia, no sé si digan lo mismo en Santo Domingo, como un pajarito, esas personas que de pronto se restringen y se comen la mitad de la mitad de la mitad como porque por temor a subir de peso, sino que cuando tú integras de manera estratégica, como lo mencionaba ahora, tus fuentes de grasa saludable, tu proteína, que ahí va la segunda y la tercera recomendación, yo creo que ahí tú le puedes hacer una muy buena jugada a la ansiedad y a esa dependencia por estar comiendo ese tipo de productos permanentemente. Densidad nutricional que te aporte saciedad, fuentes de grasa saludable y proteína. ¿Cuánto? Eso de contar calorías y de pesar macros y entonces esto sí, esto no, no. Come hasta cuando te sientas satisfecho. Una vez que uno está satisfecho, la ansiedad disminuye al punto en el que desaparece. Muchas personas empiezan comiendo, por ejemplo, 6 veces al día, 7 veces al día puede llegar a comer una persona. Pero una vez se reorganiza esto, se puede encontrar una alimentación de 3 comidas al día, incluso hay unos que empiezan a espaciarla un poco más, pero todo depende de lo que esté ahí servido en el plato. Si tienes buenas fuentes de grasa saludable, de proteínas en la proporción adecuada, puedes como mitigarlo de una muy buena manera. No Y sé si yo me... diría, o sea, añadiría a eso que algo que ayuda muchísimo es tratar de implementar una alimentación consciente. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces, ¿qué hacemos? Nos sentamos en la mesa a comer, pero ¿qué estamos? Viendo la televisión o El viendo el celular. celular o haciendo algo más. Es decir, nuestra atención está dividida. Por Ajá, lo tanto, no estoy haciendo una alimentación consciente. Y es exacto. importante que cuando usted se siente a comer, pues se concentre en esa actividad y dedique tiempo a esa actividad. Dedique a ver los alimentos, a saborearlos, a olerlos, a sentir su textura, porque incluso también esto va a permitir que la sensación de saciedad tal vez llegue más rápido, porque Antes, su ajá, cerebro está exacto. concentrado y está llevando un conteo, está llevando un registro de las cantidades de cucharadas que se está dando, de lo que está comiendo. Pero muchas veces pasa que hay personas que sienten ese nivel de ansiedad porque se sientan, están por este lado con el celular y están así, come, 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 O come, come. El trabajando. cerebro no es, o trabajando, por ejemplo, en la computadora, el cerebro no está registrando lo que tú estás haciendo, no está registrando que tú estás ingiriendo un alimento. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tener la sensación de que a pesar de que ya comí, todavía tengo hambre. Exacto, así es. Aquí nos hacen un comentario y dice, a mí me sirve caminar, hacer ejercicio de respiración y ponerle atención. Supongo que es lo que está comentando Joanny, que es al momento de comer, ¿no? Sí, sí. De la ingesta, supongo que se refiere a eso. Y sí, estoy absolutamente de acuerdo. Hay actividades complementarias que sin lugar a dudas también van a aportar muchísimo en ese sentido. Creo que la respiración es fundamental. No, Sí. no Y solamente el para este ejercicio tema, físico también. exacto, no solamente para este tema, sino para muchos aspectos de la vida. En muchos momentos como que vamos en automático y nos olvidamos de respirar constantemente y la verdad es que la respiración es una muy, muy buena ayuda. El ejercicio, claro, sin lugar a dudas, también. Sí. Incluso Y la lo... meditación también puede ayudar en Ajá, cuanto al tema de la ansiedad como tal o la ansiedad por comer. Puede ayudar muchísimo. indiscutiblemente. ¿Te parece si voy a abrir las preguntas Ujú. que nos hicieron? Que quisiera Está que... pendiente, Diana, del tiempo para que no te Ah, lo no se vaya a vaya a tomar. cortar. No, aún Eh, tenemos unos minuticos más. Bien. Espérate que acá, Si tienen alguna otra pregunta, la pueden escribir, que con gusto pues les estaremos respondiendo. excelente información, muchas gracias. Espérate que justo no me abre, es que te digo que la señal ha estado, no sé si tú las tengas ahí a la mano.
Joanny, es que te digo que la señal ha estado terrible y me tocó, como les dije al principio, moverme por todo el edificio para ver dónde me cogía. Pero creo que aquí ya me abrió. Sí, aquí ya me abrieron, aquí las tengo. Qué bueno. Creo que de hecho algunas ya las estuvimos respondiendo. Sí. Que era sobre el tema de la ansiedad, que si existe algún Ajá. alimento para controlar la ansiedad por comer. Aquí preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe durar una dieta para que no nos estanquemos? Están preguntando. Yo creo que esa es más tu área. Que esa Bueno, la puedes responder. yo le diría, esta pregunta la hace Juan Camilo, yo le diría a Juan Camilo que depende, sin lugar a dudas. Habría que ver muchas variables para tener en cuenta en temas de peso. En primer lugar, indiscutiblemente, tu estado de salud, saber qué tipo de alimentación tienes, cuál es tu objetivo. Por ejemplo, cuando hablas de estancarse, ¿qué propósito estás buscando fundamentalmente? ¿Bajar de peso o aumentar masa muscular? Porque el estancamiento indiscutiblemente se puede dar en ambos sentidos. Entonces, lo primero es ver eso, que tú mismo de pronto te cuestiones y veas cuál es el propósito que tú quieres alcanzar. Dependiendo de eso, pues obviamente ya habrá que hacer algunas acciones diarias, como por ejemplo ejercicio y alimentación, que van así de la mano, que esos te pueden ayudar como a alcanzar tus objetivos. Eso sería como lo que te podría decir, sin dejar de lado tu estado de salud. Hay que ver si de pronto hay alguna enfermedad de base, si de pronto tienes alguna señal o síntoma o signo de enfermedad metabólica y demás. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Por acá hay una pregunta, de hecho, un poco relacionada a eso aquí, que dice, ¿cómo mejorar la alimentación de una persona con fibromialgia? Ajá. Bueno, la fibromialgia invita indiscutiblemente a una alimentación antiinflamatoria. La fibromialgia está asociada con inflamación crónica, inflamación sistémica prolongada, donde se produce en diferentes partes del cuerpo dolores o incluso falta de funcionalidad de articulaciones y demás, lo que hace que la gente se queje tanto de dolor en cualquier lugar y sin razón o motivo aparente. Entonces, en ese sentido, hay que bajar la inflamación, disminuyendo los niveles de inflamación en el cuerpo, se puede obtener muy, muy buenos resultados. No te podría decir que la alimentación revierte en un ciento, sería irresponsable decirlo, revierte en un 100% una condición como la fibromialgia, pero sí existe evidencia científica bastante contundente e incluso tratamientos que muchos médicos adelantan y nutricionistas también para disminuir los síntomas asociados con la fibromialgia. ¿De qué depende el éxito del tratamiento? De la condición de cada persona, de cómo aplique el tratamiento, también obviamente su factor genético, ahí están en juego las dos cosas, genética y epigenética, sin lugar a dudas. Entonces ya habría que ver, digamos, cómo se desenvuelve la persona en el tratamiento. Se puede tratar, no es 100% garantizado pues que se pueda revertir la fibromialgia, pero sí se puede obtener unos muy buenos resultados. ¿Con qué alimentación? Antiinflamatoria. Eliminar fuentes de gluten, fuentes de aceites vegetales, los mal llamados aceites vegetales o de semillas, por ejemplo, girasol, canola, soya, uva, que también ya se está empezando como a convertir, a volver muy común. Obviamente carbohidratos refinados, azúcar, ese tipo de alimentación, ya volver a la comida real y quitar todo esto sintético puede ayudar muchísimo. Preguntan psicológicamente, ¿cuál sería el tratamiento? Voy a conectar mi teléfono. Bueno, de entrada yo diría que básicamente pues poder darle un acompañamiento a la persona, porque para algunos es difícil cuando enfrentan un diagnóstico de una enfermedad, por lo que es necesario que se le dé un acompañamiento a nivel psicológico y obviamente que esta persona sienta el apoyo de sus familiares y personas cercanas. Esto es muy importante porque como la persona va a manifestar ese dolor, esa molestia,
y aparentemente, o sea, físicamente no es visible porque tal vez no se puede ver, no se puede tocar, no se puede comprobar, pero el malestar está ahí. Entonces, yo diría que dar un acompañamiento a nivel psicológico, de manera que pues esto pueda, digamos, evitar que puedan aparecer síntomas de depresión o síntomas de ansiedad o de estrés o de cualquier otro tipo de trastorno mental. ¿Ah? Bueno, Giovanni, yo creo que ahora sí, ya son las 4:05. ¿Qué horas allá en Santo Domingo? Aquí son las 5:05. Ya nos quedan poquiticos minutos. Entonces, nuevamente agradecerte tu tiempo, pues por brindarnos toda esta orientación al respecto para las personas que de pronto tienen esa duda, si tienen un trastorno de la conducta alimentaria, cuándo puede volverse una conducta, un trastorno, perdón, de la conducta alimentaria, cuándo es normal, digamos, una tendencia normal, natural, los seres humanos. Te agradezco muchísimo, me encantó conocerte, nuevamente te digo, Igualmente, espero Diana, que podamos igualmente. compartir otro espacio más adelante. Claro que A sí. todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Esperamos que las preguntas pues hayan quedado resueltas. Creo que lo hablamos, lo que mencionabas ahora. Creo que contestamos todas las preguntas a lo largo del en vivo, más estas que nos hicieron nuevas por acá por el chat. Así que muchísimas gracias. Nuevamente en nombre de Moni y todo el equipo que obviamente organizó todo este en vivo. Gracias. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Para mí un placer poder estar aquí, pues poder aportar y llevar ese tipo de informaciones a las personas que tal vez no tienen esa idea tan clara. Yo de mi parte, si en algún momento tienen alguna duda ya fuera del live, pues pueden escribirme un mensajito que yo con gusto les respondo. Estoy a ¿Les la puedes orden. dar tu red social? ¿Cómo es tu Instagram? Para que Sí, sí, se se lo voy a conecten. poner acá. Uh-huh. De todos modos es Psicobienestar RD. Ahí Lista. está. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, que termines de pasar una feliz tarde y un muy buen fin de semana y a todos los que se conectaron también. Un abrazo muy grande para Igualmente. todos. Bye bye. Chao, Gracias. chao, chao.